entre dos o más ejes. Entre dos o más ejes. A grandes distancias. Esa es la función, dos funciones iniciales. Y dos es funcionar como fusible ante eventos de urgencia, ¿no? De urgencia, es decir, cuando se crece la potencia, la fuerza, lo que sea. Entonces, en vez de que afecte a todo el sistema, al motor o que solo se daña todos los engranajes, etcétera, va a empezar a patinar, ¿no? O se va a romper la correa. ¿Está claro? Bueno. ¿Cuál es el principio de funcionamiento? Es por rozamiento. Rozamiento o fricción entre polea y correa. F, por lo tanto aquí hay una fuerza normal y aquí existe una fuerza de fricción. Una fuerza de fricción, ¿está claro? Entonces, por esta fuerza de fricción entre la polea y la correa es que se transmite la potencia, ¿de acuerdo? Bien, este es el principio de accionamiento. Ahora bien, por lo tanto, las ventajas son en relación a los engranajes o en relación a las cadenas, por ejemplo, transmiten buen rendimiento a distancias largas. A distancias largas. Siempre que hay distancias largas hay que pensar en una correa o una cadena. ¿De acuerdo? Después son muy económicas. Son las más, entre las tres, que son cadenas, correas y engranajes, son las más baratas. Son las más baratas. ¿De acuerdo? No requieren lubricación. Es también otra ventaja. No requieren lubricación, en cambio las cadenas y los engranajes sí requieren lubricación, ¿no? Y pueden cambiar, dependiendo, ¿no? Pero en general pueden cambiar el sentido de giro. ¿Qué quiere decir? Que podemos funcionar así, ¿no? Que este gire así o este gire así. O hay algunas correas que te permiten girar así. ¿No? ¿Está claro? Gira aquí y este gira así. Entonces también te permite eso. ¿Qué otra ventaja? Fundamentalmente, ¿cuáles son las desventajas? La primera es que rendimiento muy bajo a bajas velocidades. ¿Por qué? Porque el coeficiente de rozamiento cinético, porque esto va a ser cinético, varía con la velocidad, ¿no? Aumenta con la velocidad. Entonces a altas velocidades es mayor, a bajas velocidades es muy poca. Entonces cuando son muy bajas velocidades va a haber resbalamiento, ¿no? Rendimiento ahí porque resbala, ¿no? Resbalamiento grande.
vamos a ver que siempre está resbalando. O sea, en una correa y una polea no hay forma de que hagamos que no resbale, siempre va a resbalar. Pero cuando las velocidades son muy bajas, este resbalamiento es mayor. Tal es así que en tu auto a veces está resbalando y suena, ¿no? Y le acelera. ¿Para qué? Para que cuando aumente la velocidad, aumente el rozamiento y agarre, ¿no? Entonces, por eso es que en general se requiere que sea mayor a 200 revoluciones por minuto. RPMs debiéramos ofrecer, abajo de 200 RPMs ya no es aconsejable utilizar, porque el segundo es, no son sincrónicas. ¿Qué significa? Si esto tiene N1 aquí y esto tiene N2 aquí, la relación de velocidades I a N1 sobre N2 no es constante. Esto se demuestra. ¿Cómo se demuestra? Aquí la tensión 1 es, como T1 es mayor que T2, entonces si tú agarras un elementito diferencial de acá, de aquí agarras un elementito diferencial, ¿no? Entonces aquí tienes T, aquí vas a tener T más dt, ¿no? Entonces, y si tú utilizas sobre esto, y aquí tienes la fuerza de fricción, ¿no? La fuerza de fricción. Entonces, si tú haces aquí el equilibrio, entonces tú vas a tener T más dt menos T debe ser igual a una masa, a dm, si esto es dm, por una aceleración, ¿no? O sea, T con este te va a ir y te va a quedar que dt es igual a dm por a. Es decir, siempre va a haber pequeños deslizamientos, no hay forma de que no haya. ¿Se entendió? Por esta relación de tensiones, porque no es lo mismo que aquí. Entonces siempre va a haber resbalamiento. No hay forma de que no haya. Entonces eso hace que esta relación de velocidades no sea constante. ¿Qué quiere decir? Que si por ejemplo aquí entra 40 RPM, supongamos una relación igual 2 a 1, significa que si esto es 40, esto debe ser 80, ¿no? 80. Entonces, ¿qué significa? Que, o si esto es ahora, no sé, 1000 RPM, esto va a ser 500 RPM. ¿Está claro? Entonces, ¿qué significa 1000? Esto sería 1000 entre 500, sería igual a 2, ¿no? 2 en 1. ¿Qué significa? Que esta relación, que si aquí está entrando 1000, aquí nunca va a ser 500. Siempre va a ser menos, y ni siquiera va a ser, esto va a ir variando, no sé, desde 400, puede ser 497, un rato 498, 499, 501, no, 501 no va a ser 497, lo que sea, porque va a ir resbalando, y este resbalamiento no es, ni siquiera es constante. Entonces, por esa razón no se puede utilizar, por ejemplo, les decía, entre el eje de levas y el cigüeñal. Aquí no, porque el eje de levas el que manda, es el que hace, abre o cierra las válvulas, ¿no? Las válvulas de entrada y escape aquí al pistón. Y este es el que hace mover al pistón, ¿no? Aquí este es el que mueve las válvulas para abrir o cerrar, y este es el que mueve aquí en el cilindro el pistón para que baje o suba. Pero claro, no. Este tema tiene que ver tan sincrónico que cuando este está aquí arriba, este tiene que estar a abrir la válvula de admisión para que entre, ¿no? Y una vez que cuando este esté comprimiendo, este tiene que cerrar la válvula de admisión para que ¡boom! Este explote, y cuando explote tiene que abrirla. Está claro, ¿no? Entonces no puede haber una falta de sincronización entre esto y esto.
Porque en el momento que haya se va al diablo, ¿no? Yo les decía ayer, te tienes que cambiar tu correa porque pues, no puede haber. Entonces, en este caso sí necesitamos la sincronización. ¿Qué significa? No, o sea, independientemente de que la velocidad de entrada varíe, por ejemplo, si es 500, aquí va a ser 1000, ¿no? ¿Está claro? Si yo desacelero, tal vez baje a 100, pero este va a ser 200, exacto. ¿Está claro o no? No es que la velocidad va a ser constante. La velocidad en los ejes no importa que no sea constante. Lo que sí tiene que ser constante que es la relación de velocidades. ¿Está claro? Entonces, un caso típico es eje de levas con el cigüeñal. Pero si yo tengo un molino, aquí un molino y aquí tengo el motor, ¿necesito una relación sincrónica? No. No, el molino puede funcionar, no importa, no sé si es a 3000 RPM, si es 2980, ¿en qué le va a afectar el funcionamiento? En nada. ¿Está claro o no? Entonces, cuando no necesito sincronización, entonces puedo utilizar estas correas. ¿De acuerdo? Muy bien. La ventaja es no soportan condiciones de funcionamiento extremas. Por ejemplo, no soportan aceite. No aceite. El aceite lo arruina el material. No barro. ¿No? No polvos. Etcétera. No soporta nada de esas condiciones extremas. Temperaturas elevadas tampoco. Temperaturas, no, ninguno de estos, no. Temperaturas extremas, ¿no? Ni condiciones de funcionamiento extremo. ¿Está claro? Les decía, por ejemplo, velocidades bajas, no. Por ejemplo, ¿cuál es la ventaja? Hemos dicho son las más económicas, ¿no? Sí. En la bicicleta son bajas velocidades. Lo más económico, ¿cuál sería? Correr. ¿Por qué no es correr? Porque va a resbalar. A bajas velocidades va a resbalar. ¿Por qué no una moto? Altas velocidades sería macanudo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando vas a primera? Suavita, baja velocidad va a resbalar. Y además alto torque, baja velocidad, va a resbalar. Entonces por eso no se puede utilizar en motos, ¿no? Entonces necesitamos velocidades elevadas, arriba de 200 RPM. ¿Qué alguna otra cosa más? Lo más importante creo que son las ventajas, ¿no? Entonces, ¿el usos para qué va a ser? Usos, distancias grandes o pequeñas. Grandes, potencias medianas o grandes. Pero no muy grandes tampoco. Ya tampoco 5000, 10000 RPM, no. Pero velocidades altas, arriba de 200 RPM. Cuando las distancias son muy cortas, qué sé yo, supongamos que tengo una distancia así, ¿puedo utilizar correa? No se puede utilizar, ¿no? No se puede utilizar. ¿Está claro? Ahí donde entraría. Engranajes. Para distancias largas, cuando las distancias son largas, automáticamente son dos. ¿Cuáles son? Correas o cadenas. Distancias cortas, engranajes. Y dentro ¿qué tipo de engranajes? Es otra cosa. ¿Está claro? Lo primero que va a hacer. Por ejemplo, y eso es decir, te cuento que un examen que participé en un examen de concurso, me ofrecieron así, dice, me han dicho así, distancia D. Y aquí N1, N2. Y me dijeron, caso A, ahí digan las mejores opciones. Por ejemplo, N1 igual a 1000, N2 igual a
500, la distancia 1000 milímetros. ¿Qué debe ser ahí? ¿Cuál es la mejor opción? Bueno, por ejemplo, ya van a ir viendo. Luego vamos a ir afinando la cosa. N1. Luego me dicen N1 igual a 1000. N2 500. Distancia 300 milímetros. ¿Qué es? ¿Qué es lo primero que nos fijamos? Distancia. ¿Cuál sería? 30 centímetros. Sí. ¿Qué sería? 30 centímetros, así sí. O si quiere ya 20, 200. ¿Qué tipo de engranaje? Dentro de los engranajes ya también tenemos los rectos y los helicoidales. ¿Cuál los más baratos son los rectos? Los más económicos son los rectos. ¿Cuál es el problema? Que son muy ruidosos. Muy ruidosos. Arriba de 300, 400 RPM ya suenan como matraca. Entonces, cuando están a velocidades elevadas, engranajes helicoidales. C, me dicen N1 igual a 1000, N2 igual a 1000, distancia 200 milímetros. ¿Qué sería? Engranaje helicoidal. Aquí qué relación tengo, 20 a 1, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 1000 sobre 20? ¿Cuánto es? 50. 51. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué entra? Bueno, y aquí importante es la potencia. Su potencia es 5 HP. ¿Qué sería? ¿Ah? Tornillos sin fin y corona. Tornillos sin fin y corona. ¿Por qué? Porque esa es la principal. Del tornillo sin fin y corona, ¿cuál es la función principal? Gran reductor de velocidad. En pequeños espacios hace Joshua. ¿Dónde está? Morenaza. ¿No tienes llave de la vitrina? La llave de la vitrina. Aló. Hola. Estos son los herramientas cónicos, fíjense, ¿no? Estos son los cónicos. Estos son los cónicos. Estos son los cónicos, ¿no? Solamente soportan la carga axial en este sentido, ¿no? Estos son los, ¿esto sería qué? Bolas rígidas, ¿no? ¿Este qué sería? ¿Ah? No. ¿Qué es? Fíjate cómo está su cosa, la pista. ¿Qué sería? De contacto angular doble, ¿no? Fuerza axial en este sentido, fuerza axial en este sentido, ¿no? ¿Qué más? Es igual. Este es igual. De contacto angular también, ¿no? Solo que es otro. ¿De acuerdo? ¿Entendió? Sí. Tenemos las correas. Esta es la correa trapezoidal que se transmite por fricción entre las cosas. Luego tenemos esta correa. Esta es una correa dentadas. Estos ya no funcionan como correas, como las correas de fricción. Estos funcionan como engranajes. Como engranajes. ¿Cuándo vamos a utilizar eso? No como engranajes, sino como cadenas. ¿Cuándo vamos a utilizar esto? Cuando queremos sincronismo. Sincronismo. Entonces ahí las correas dentadas o también las cadenas. ¿Cuál es la diferencia entre esta y esta? El precio. Aparte del precio, por supuesto, ¿no? A alta velocidad funcionan bien ¿cuáles?
Las las correas. correas. En cambio estas, cuando tú tienes altas velocidades, prefieres correa dentada a cadena. Por eso es que hoy día los autos, pues son de alta revolución, vienen con correa dentada. En cambio los antiguos, los camioncitos o la máquina pesada, ¿con qué usan? Con cadena, porque las cadenas soportan más torque, menos velocidad. ¿De acuerdo? Entonces, es eso. Entonces, esto es eso. Luego tenemos, vamos a ver, tenemos estas correas que son correas trapezoidales, pero no son dentadas. Estas se llaman ranuradas. ¿Cuál es la ventaja de estas? La ventaja de estas es, pero vamos a ir viendo un poco cuando se estén clasificando. Pero aquí más o menos bueno, ya de principio. Cuando tenemos en esta parte está la tracción pura, ¿no? Toda la cara está sometida a tracción pura, ¿de acuerdo? Cuando viene aquí, debido a la flexión, aquí hay tracción y aquí hay compresión, ¿no? Sí. Y cuando sale aquí otra vez hay tracción pura. Entonces la parte interior, ¿a qué está siendo sometida? A fatiga, ¿no? Tracción, compresión, sometido a fatiga. Y esa fatiga naturalmente disminuye la vida útil de la correa. Entonces cuando nosotros, pero esto que tiene una área grande, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Mayor tracción, ¿no? ¿Eso qué significa? Mayor potencia, ¿no? Pero ¿qué pasa? La fatiga es mayor, por lo tanto, ¿está claro hasta aquí, no? Sí. Bueno, entonces, ¿qué pasa si nosotros decimos, no, esta parte la voy a hacer así? Entonces el área de tracción es menor, ¿no? Sí. Entonces la potencia va a ser menor, ¿no? Sí. Pero cuando entre aquí ya no va a haber esto. Porque ya no hay, ¿no? Cuando entre ahí, estos solamente se unen estos. Por lo tanto ya no crea compresión. ¿Está claro o no? Entonces desaparece, ¿qué desaparece? La fatiga es menor. Por lo tanto la velocidad puede funcionar a mayores velocidades, ¿no? Entonces a velocidades altas, aunque disminuyes las potencias menores, ¿qué prefieres? ¿Correa llena o ranurada? Ranurada, ¿no? Por eso nuevamente en los autitos, en las correas ventiladoras a altas velocidades utilizan esto. En cambio para los camiones grandes utilizan la correa llena. ¿De acuerdo? Luego tenemos esta, que estos se llaman las correas múltiples. Porque fíjate, en este caso, ahí no tenemos, pero lastimosamente, correa plana. Una correa plana, esta es una correa dentada que fíjate se ha perdido sus dientes. Pero la correa plana es igual que esta. La ventaja de la correa plana, vamos a ver primero que la correa trapezoidal tiene la ventaja del efecto cuña, ¿no? Si nosotros, fíjense, o sea, lo importante es que no resbale, ¿no? Cuanto menos resbala mejor, ¿o no? Entonces, con una fuerza F aquí, debido a este ángulo, aquí tienes N, ¿no? Y aquí, entonces, y aquí está la fuerza de fricción. Ya habíamos dicho que N es igual a ¿qué? A T sobre seno de alfa, ¿no? Entonces aquí hay efecto cuña, ¿no? En cambio una plana, si tú tienes la plana ahí, aquí tienes F, aquí tienes N, ¿no? Aquí es N igual a F, ¿no? En cambio aquí N es mayor que F. ¿Aquí hay efecto cuña? No. Pero, ¿qué pasa? Esto por ser alto, ¿tiene mayor fatiga o no? Hemos visto. Esto por ser más bajo, ¿tiene menor fatiga o no? Sí. Y además, esto por ser muy alto, esto lo puedo doblar hasta, digamos, hasta ahí, ¿no? Más de ahí no se puede. Además que primero que no es tan flexible, ¿no? Y segundo, que de esto yo no puedo variar el ancho, ¿no? O sea, y la capacidad de transmisión de potencia va a depender del arco, ¿no? De este arco.
Cuanto mayor sea el diámetro, va a haber mayor fricción, ¿o no? Sí, entonces va a transmitir mayor potencia, ¿no? Sí. Y esto yo puedo hacer solamente hasta ahí, entonces solamente sería estito, ¿no? Y es por este anchito, nada más. En cambio, en una correa plana, primero puedo doblarla más fácil, ¿o no? Y además este puede tener ancho. Porque hay de diferentes anchos, así. Entonces, a este pequeño arco, porque aquí hay pequeño arco de fricción, ¿no? ¿Con qué lo compenso? Con el ancho. ¿Está claro? Con el ancho. Entonces, ¿qué ventaja tiene? Primero, a mayores velocidades, ¿o no? A más altas velocidades, ¿o no? Más altas velocidades. Y luego, ¿puede soportar diámetros más pequeños, o no? Sí. Por lo tanto, relaciones de transmisión muy grandes. En general, las trapezoidales máximo hasta 6:1. Estas hasta 20:1. Porque es grande. Longitudes también grandes. ¿Ah? Bueno, eso es las correas planas, las trapezoidales. Yo creo que son las más importantes. Eso también es una ranura, además, ¿no? Porque las dentadas siempre tienen dientes, pues así. Tienen los dientes como cadena. La polea también tiene dientes, ¿no? Igual, los dientes, el cual funciona como una cadena. ¿Se entendió? Sí. Bueno, ahí vamos a quedar porque no tengo